El Parlamento da audiencia a las respuestas del gobierno sobre preguntas e intervenciones de sus parlamentarios referentes al Ministerio de Educación. Putin afirma su acuerdo con la parte estadounidense sobre la necesidad de trabajar en un futuro cercano para resolver la crisis en Siria. Nuestras valientes Fuerzas Armadas continúan su misión patriótica en hacer frente al terrorismo donde quieran que estén. Buenas noches, amables televidentes, y le damos las bienvenidas al canal Sirio Internacional. El Consejo del Pueblo debatió en su sesión de hoy, encabezada por Mohammad Jihad al-Laham, presidente del Consejo, varios temas, entre los mismos la respuesta del Ministerio de Educación acerca de las preguntas escritas dirigidas por varios diputados. Durante la sesión, varios diputados ofrecieron intervenciones que giraron en torno a las vías de desarrollar el proceso educativo y superar los obstáculos que enfrenta bajo la crisis que atraviesa el país. Al concluir la sesión, se remitieron varios proyectos de decretos legislativos a los comités correspondientes para evaluarlos y registrar sus observaciones. Las dos comisiones de reconciliación nacional, las libertades públicas y los derechos humanos en el Parlamento debatieron durante una reunión que contó con la presencia de su jefe Mohammad Jihad al-Laham las vías de activar la cooperación entre las dos comisiones, el desarrollo de su trabajo conjunto y la coordinación de la cooperación con el gobierno y las autoridades e instituciones competentes de la sociedad civil, así como la elaboración de un plan de acción conjunto para resolver los problemas de los desaparecidos, secuestrados y detenidos. Al-Laham reiteró la necesidad de activar el trabajo de todas las comisiones permanentes del Consejo y explotar las energías de todos los miembros para servir la comunidad a través del trabajo institucional colectivo y la cooperación con las instituciones del Poder Ejecutivo. Los miembros subrayaron la necesidad de crear ramas permanentes de los dos comités en todas las provincias y entrar en contacto diario con los ciudadanos y estudiar sus problemas, sobre todo las humanitarias y sociales. De igual manera exigieron la creación de un comité que se encarga de preocuparse de los temas de los desaparecidos y secuestrados, comunicarse con sus familiares para estar al tanto de sus condiciones y dar seguimiento de sus asuntos para resolver ese problema humanitario que afecta a los corazones de todos los ciudadanos. El doctor Wael al-Halaki, primer ministro, afirmó que la guerra de octubre volvió el brillo y el orgullo al soldado sirio en particular y al árabe en general y sin valor el mito de que el ejército sionista es invencible, y señaló durante la reunión del gabinete que la solidaridad árabe y la unión en ese momento era una de las razones principales para lograr la victoria en la guerra de octubre. Al-Halaki hizo referencia a los logros de nuestro ejército a nivel de abrir la carretera Safir a Alepo y derrotar a las bandas terroristas, subrayando que la apertura de esta ruta vital dará lugar a la introducción de los camiones de reabastecimiento y suministros y alimentos, medicinas y derivados del petróleo a Alepo, con el fin de satisfacer la necesidad del mercado y el ciudadano. El presidente ruso Vladimir Putin hizo un llamado para ampliar la lista de los participantes en la conferencia internacional sobre Siria, pautada a celebrarse en Ginebra, e invitar a todos los países musulmanes a la misma, incluyendo Indonesia, por ser el país musulmán más grande. Durante una conferencia de prensa tras la culminación hoy de la cumbre de la Organización de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico en la ciudad indonesia de Bali, el mandatario ruso dijo que su país y Estados Unidos están de acuerdo sobre la necesidad de trabajar en el futuro cercano para resolver la crisis en Siria, añadiendo que la labor de desmantelamiento de las armas químicas se llevará a cabo al mismo ritmo. Putin señaló que el tema de la crisis en Siria fue discutido durante las conversaciones con el secretario de Estado estadounidense John Kerry y que Rusia y los Estados Unidos tienen un entendimiento común acerca de lo que debemos hacer y cómo hacerlo, añadiendo que el presidente Barack Obama tomó una decisión difícil, pero que evitó una tragedia en Siria. En respuesta a una pregunta sobre el futuro del presidente Bashar al-Assad, Putin dijo que el pueblo sirio es el único autorizado para decidir sobre este asunto. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que es muy importante que haya una correcta representación de la oposición siria en la Conferencia Internacional sobre Siria en Ginebra.
Lavrov dijo en una entrevista al canal Russia Today que hay grupos de la oposición siria que se consideran más cerca de Al-Qaeda y no a la oposición laica, agregando que es de suma importancia que haya una representación de los grupos de la oposición correcta o de la combinación adecuada de los grupos de la oposición en el Congreso. Rusia ha pedido en más de una ocasión a sus socios internacionales ejercer presiones a la oposición a declarar su aceptación del diálogo y de ir a la Conferencia de Ginebra sin condiciones previas y declara su rechazo del extremismo, el terrorismo y la violencia y excluir a las partes que pertenecen a Al-Qaeda como el Frente al-Nusra y el Estado Islámico en Irak y el Levante, pero las partes que apoyan a la oposición han fracasado hasta el momento en mantener a la referida oposición lejos del terrorismo. El presidente de la Comisión de la Seguridad Nacional y Política Exterior en el Consejo de la Shura iraní, Ala-Eddin Broyardi, afirmó que los países que apoyan a los terroristas en Siria ponen en peligro la paz y la seguridad en la región y el mundo a riesgo por armarlos y su contribución en intensificar los movimientos de grupos takfiristas. Broyardi, durante una reunión con su miembro del Parlamento libanés, Jacob Bagratunian, calificó de excelente las posturas de Irán y Líbano, en particular la crisis en Siria, agregando que las nuevas gestiones diplomáticas emprendidas por Irán vienen en el marco de consolidar la paz y la seguridad duraderas en la región y el mundo. Unidades de nuestras Fuerzas Armadas eliminaron a varios terroristas, algunos de ellos pertenecientes al Frente Terrorista de Al-Nusra, y son de nacionalidades árabes y extranjeras, en una serie de operaciones contra sus concentraciones en el barrio de Al-Qabun y otros poblados y granjas en el campo de Damasco, destruyendo sus zulos con las armas y municiones que poseían. Asimismo, varios terroristas cayeron muertos en exitosos operativos del ejército árabe sirio en la ciudad de Harasta, granjas de Der Salman y Al-Qasimiyya. Paralelamente fueron liquidados 15 terroristas y destruidos un zulo junto a los terroristas que estuvieron adentro de la misma localidad de Al-Mleha. Asimismo, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo una operación cualitativa contra los mercenarios en las granjas de Al-Aib. Y en el campo sureño, las Fuerzas Armadas acabaron con varios terroristas de nacionalidad árabe y extranjera y destruyeron sus armas y municiones en las localidades del Husayniyya, Hijera y Daraya. A todo ello, continúan las operaciones del ejército contra los terroristas armados en la localidad de Yabrud y otras localidades, logrando poner fin a varios terroristas pertenecientes al Frente al-Nusra. Una fuente oficial declaró que 7 ciudadanos perdieron la vida y otros 20 resultaron heridos como consecuencia de un ataque terrorista con 4 proyectiles lanzados por terroristas pertenecientes al Estado Islámico en Irak y el Levante, afiliado a Al-Qaeda. El atentado terrorista provocó grandes daños materiales en las propiedades públicas y privadas. Y en la provincia de Homs, una fuente militar manifestó que varios terroristas fueron abatidos mientras trataban de infiltrarse de la localidad libanesa de Arsal a través del sitio de Herbet al-Na'amat en el campo de Quser, infligiendo bajas y heridas en sus filas. La fuente añadió que el resto de ellos huyeron hacia el territorio libanés. Una escuadra del ejército incautó grandes cantidades de armas automáticas y bombas durante una redada llevada a cabo contra un zulo terrorista en el barrio de Al-Meserfa, en la ciudad de Al-Hasaka. En la operación murieron 6 terroristas y fueron capturados otros 4, dijo la misma fuente. Entre las armas incautadas se incluyen ametralladoras PKC y 3 rifles militares automáticos, 3 escopetas y 6 granadas ofensivas, además de una gran cantidad de municiones. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a los titulares. El Parlamento da audiencia a las respuestas del gobierno sobre preguntas e intervenciones de sus parlamentarios referentes al Ministerio de Educación.
Putin afirma su acuerdo con la parte estadounidense sobre la necesidad de trabajar en un futuro cercano para resolver la crisis en Siria. Nuestras valientes Fuerzas Armadas continúan su misión patriótica en hacer frente al terrorismo donde quieran que estén. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.